Vamos a comenzar entonces, ya la mayoría está conectado. Hoy vamos a trabajar con el tema de compiladores e intérpretes. Como les decía, estas primeras partes pues tienen bastante parte teórica. Ya después vamos a ir trabajando ya con las primeras partes prácticas. Pero antes de que nada tenemos que definir una serie de temas y tenemos que irlos, en este caso, dando y para que ustedes vayan aprendiendo conforme vayamos avanzando, ¿verdad? Eh, Hoy, como les decía, nos toca la parte de compiladores e intérpretes. Vamos a ver una pequeña introducción a estos. La idea de este primer curso de lenguajes formales de programación es que ustedes logren llegar a lo que es la primera parte de un compilador, que es el analizador léxico. Veamos entonces, pues vamos a encontrar en el medio, en este caso, diferentes términos, como por ejemplo un traductor. ¿Qué hace un traductor en pocas palabras? Lo que va a hacer es que le va a llegar un lenguaje, por ejemplo, este lo traduce a otro lenguaje específico, un lenguaje distinto. Eso es lo que hace un traductor, ¿verdad? Es como si pusiéramos de ejemplo el traductor de inglés-español que encontramos en Google. Ustedes escriben una oración en inglés y este se los va a traducir al español. Y es lo mismo lo que hace prácticamente, o sea, la función específica de un traductor como tal. Lo que va a hacer es que va a leer el lenguaje fuente, lo traduce y lo convierte a un lenguaje distinto. Es lo único que va a hacer, pero es parte de los términos que en este caso podemos encontrar en el medio. También tenemos en este caso un esquema. Ustedes pueden observar, está el programa de entrada, está escrito en un lenguaje específico, lo traduce. Si este tiene errores, pues nos va a desplegar los errores o los mensajes de error necesarios para que nosotros podamos corregirlo. Y luego nos va a devolver como salida, en este caso, un lenguaje distinto con el que nosotros lo ingresamos. Esa es la función específica. Y aquí este esquema pues nos explica de una manera bien clara y precisa lo que es en este caso un traductor, ¿verdad? Entonces ustedes pueden encontrar diferentes concepciones en este caso acerca de los traductores. En algún momento muchas personas confunden el término traductor con, en este caso, intérprete, ¿verdad? Por eso es que lo coloqué aquí al principio para que ustedes vayan viendo estos diferentes términos y vayan viendo cuál es la definición de cada uno de ellos. Veamos, pues, un compilador en este caso. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes conceptos también. Tenemos el concepto de compilador, la parte ensamblador, la parte del intérprete y la parte del procesador. Son palabras relacionadas que vamos a encontrar nosotros dentro de la parte de los lenguajes de programación. Vamos a ir también hablando más minuciosamente de cada uno de ellos. Aquí un concepto básico de compilador. Es un traductor que convierte un texto escrito en un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel. En este caso puede ser un código objeto o código máquina. Ese es un concepto que podemos encontrar en el medio. Vamos a encontrar diferentes, en este caso, conceptos acerca de los compiladores y los intérpretes. Veamos qué es un ensamblador. Es un lenguaje de bajo nivel donde cada sentencia del lenguaje fuente se traduce a una instrucción o código o en código máquina directamente. Estos lenguajes son los que interactúan directamente con, si alguno de ustedes tal vez lo trabajó en electrónica o lo trabajó cuando estuve estudiando diversificado, si ustedes pudieron observar, ahí estaban trabajando directamente con la parte de memoria. Ustedes reservaban el espacio de memoria. Por cada operación que ustedes hacían, tenían que asignarle una ubicación. Y en este caso, el trabajo de programación como tal, por ser un lenguaje de bajo nivel, era un poquito más complejo que el trabajo con un lenguaje de alto nivel que prácticamente nos permite una mejor interacción
porque se acerca más al lenguaje del ser humano, ¿verdad? En cambio, el otro era un lenguaje un poquito más complicado, palabras y sentencias reservadas, muy específicas, ya bastante orientado a la parte de la computadora. Por eso es que hay que tener cuidado cuando se está trabajando con el lenguaje ensamblador, porque ustedes mismos están controlando el espacio de memoria a la hora de estar programando. ¿Qué concepto nos dan de intérprete, por ejemplo? Un compilador nos va a generar un código objeto, que es la salida de un compilador, mientras que un intérprete no lo va a generar. Simplemente lee el código fuente, ¿verdad? Lo lee línea por línea y lo va a ejecutar. Esa es una de las características principales de un intérprete. ¿Qué hace el preprocesador en este caso? Lo que hacen es que van a preprocesan en este caso un texto fuente, modificándolo en cierta forma previamente a la compilación. Este es como que un paso antes de llegar al proceso de compilación. Ya más adelante vamos a ver las diferentes fases por las que pasa un compilador. Vamos a verlas así como que a nivel general, porque ustedes conforme vayan avanzando en los diferentes cursos van a ir viendo la parte de compiladores 1, compiladores 2 y ahí van a ir viendo todo el proceso como tal de compilación. Ahorita nosotros nos vamos a quedar en la parte del analizador léxico o lexicográfico, que también le llaman escáner. Hasta ahí llegaríamos nosotros. Ya después ustedes tendrían que ver el analizador sintáctico, el semántico, ¿verdad? Y cómo es que se genera el código intermedio hasta poder, en este caso, llegar a generar su propio mini compilador, ¿verdad? Entonces, son diferentes fases con las que se trabajan directamente. Y aquí, pues, una serie de conceptos y términos que son necesarios que ustedes vayan conociendo y diferenciando cuando están trabajando con esto. Aquí hay una pregunta que nos plantean: ¿cómo saber si estamos ante un compilador? Veamos. El compilador como tal tiene estas fases características. Tiene el ingreso del programa fuente, ¿verdad? El compilador como tal, en este caso, genera un proceso inicial de compilación. Esa compilación pasa por las fases que mencioné. Pasa por el analizador léxico, pasa por el analizador sintáctico, el semántico, ¿verdad? Al analizador léxico normalmente le dicen escáner también, pasa por el proceso de escaneo, se le dice. Y después pasa por la parte del sintáctico y semántico, que ahí le dicen el parser. En algún momento van a encontrar ustedes eso. Y después, pues lo que va a hacer es que va a generar un código intermedio. Se va a ir, ese código intermedio no va a estar optimizado porque en su momento también dentro del proceso de compilación van a haber, en este caso, errores de sintaxis que el mismo compilador los va a hacer regresar y les va a indicar el error para que ustedes modifiquen el código fuente hasta que esté libre de errores de sintaxis. Va a pasar todo el proceso y va a finalizar generándonos el código objeto. Entonces, prácticamente el compilador como tal lleva muchas más fases en su proceso de trabajo con el lenguaje fuente o el programa fuente que ustedes le ingresan a comparación de un intérprete. El intérprete prácticamente no tiene todo ese proceso como tal. Lee el programa fuente y ejecuta línea por línea, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros diferenciamos esto de cuándo utilizar específicamente un compilador. Otra definición, por ejemplo, uno conforme va avanzando va generando sus propias definiciones, ya sea de intérprete o de compilador. Pero en el medio vamos a encontrar múltiples definiciones para cada uno de ellos, pero todos van orientados hacia lo mismo, ¿verdad? Podemos encontrar que un compilador puede ser un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces podríamos encontrar algo así.
Pero también en este caso hay algo muy importante. Un compilador como tal recibe un programa fuente y nos va a devolver un código objeto. Entonces ahí también encontramos otra pequeña definición, ¿verdad? Cuando se está trabajando con un compilador, ustedes deben considerar que este va a involucrar diferentes fases o procesos, y yo se las he estado mencionando ahorita. Y estas fases o procesos a la vez lo vuelven un poco más complejo. Entonces ahí también lo diferencian de un intérprete como tal. Hay dos áreas o dos tareas específicas que se manejan en el proceso de un compilador, ¿verdad? En este caso es el análisis del programa fuente y el otro sería la síntesis, perdón, del programa objeto, que es la salida prácticamente del compilador. ¿Qué hace así a grosso modo, a nivel general, qué hace el análisis en este caso? Pues lo que va a hacer prácticamente es encargarse de la comprobación, de la corrección del programa fuente, ¿verdad? Y esta comprobación y corrección del programa fuente va a incluir las fases del análisis léxico, ¿verdad? Y esto consiste en la descomposición del programa fuente en componentes léxicos. Más adelante vamos a ir hablando sobre esto, ¿verdad? Las palabras reservadas, los tokens, o lo que normalmente conocemos como variables, los procedimientos, todo lo que se va a llevar a cabo dentro de la descomposición como tal en el analizador léxico. Después pasa por el proceso del análisis sintáctico. En este caso se va a encargar de la agrupación de los componentes léxicos en frases gramaticales. Aquí ya se empieza a formar una gramática propiamente en esta fase. ¿Y qué va a hacer el semántico al final? Lo que va a hacer es la comprobación, ¿verdad? De la validez de la agrupación de los componentes léxicos. En este caso, lo que va a hacer es comprobar la validez semántica de las diferentes sentencias aceptadas en la fase del análisis sintáctico. Fíjense, pues, esas tres fases del análisis léxico, sintáctico y semántico son las que van en el proceso de análisis. Por eso es que lo dividen en dos grupos. Pero el análisis lleva involucrados esas tres. ¿Y qué va a pasar con la síntesis, por ejemplo, que es la otra fase? Lo que va a hacer ahí en este caso es generar la salida de todo el proceso de compilación. Y esa salida la va a expresar en lo que llamamos un lenguaje objeto, o en este caso lo que esperamos que el compilador como tal nos devuelva. Y este lenguaje objeto a la larga va a estar formado por uno o varias combinaciones, ¿verdad? De fases de generación de código. Normalmente cuando hablamos de fases de generación de código, estamos hablando en este caso de código intermedio o código objeto. En algún momento ustedes van a encontrar también que algunos lenguajes de programación como Java, por ejemplo, genera un código intermedio. Java vamos a encontrar diferentes autores que plantean que Java es un lenguaje interpretado. Otros plantean que Java tiene una mezcla. En este caso plantean que Java tiene una parte compilada y cuando se genera esa parte compilada lo que va a generar es un código intermedio el que se le llama bitcode. Y resulta que ese bitcode es el que es interpretado después. Por eso es que Java es considerado también como un lenguaje multiplataforma. Entonces, a veces hay muchas cosas que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de estar hablando de compiladores e intérpretes, porque lleva muchas cosas inmersas dentro del proceso de trabajo. O sea, que la persona que quiere crear un compilador como tal debe considerar todas esas fases. Y es que ahorita estamos hablando del proceso de construcción de un compilador de forma generalizada, dividiéndolo en sus dos áreas específicas o dos tareas específicas, la parte de análisis y síntesis.
lo que conlleva también el análisis y lo que conlleva la síntesis como tal. Entonces, al final de cuentas, también tenemos que considerar que las tareas de estas de análisis y síntesis pueden agruparse tanto en la parte del frontend y el backend. Yo creo que en su momento ustedes han escuchado mucho estos términos, ¿verdad? Desde la parte de programación normalmente lo vemos, el frontend y el backend. También en la parte del proceso de compilación tenemos el front-end y el back-end, ¿verdad? Ahí en la presentación, yo ya les estoy ampliando un poquito más, pero ahí en la presentación nos dan otros tips que nosotros debemos considerar para saber si estamos ante un compilado. Pero yo creo que yo he mencionado muchas de estas cosas ya dentro de mi explicación. La parte de produce un código optimizado, lo hemos mencionado, ¿verdad? La larga es el código objeto como tal o el código intermedio. Un código intermedio inicial no está optimizado, pero al final nos va a devolver un código objeto optimizado. La ejecución del programa objeto es mucho más rápida que si se interpreta el programa fuente. Lo que pasa acá es que alguna persona podrá decir, bueno, el intérprete viene, lee el código fuente línea por línea y lo va ejecutando, pero a la larga eso lo vuelve más lento porque lo podemos detener en su momento, pero cuando lo volvemos a ejecutar vuelve a leer todo de nuevo y lee línea por línea. Si lo detengo vuelve a leer línea por línea, así sucesivamente, mientras que el programa ya compilado, convertido en objeto, ya está traducido y lo que va a pasar ahí es que sí lo podemos estar deteniendo, pero a la larga va a representar menos consumo de memoria y también nos va a permitir depurar de mejor manera los programas que estamos trabajando. Y eso es, a la larga, el compilador nos va a devolver un programa objeto optimizado, ¿verdad? El programa como realiza un proceso bastante grande, lo que también implica que se tenga una visión general del programa. Es decir, el compilador me va a leer todo el programa. Esa es otra diferencia. El intérprete me va leyendo línea por línea. Entonces, ahí vamos a encontrar mucho más otras diferencias, mucho más detalladas de estos dos. Eh, el compilador dice se debe ejecutar muchas veces el código fuente para ver los cambios del resultado. Eso ya lo hace internamente. Sí consume en este caso un poco más de memoria, pero no va a estar repitiendo a ciertos procesos constantemente. Entonces, eso nos va a beneficiar. A diferencia del intérprete, es mucho más completo. ¿Qué pasa con el intérprete? Aquí yo he mencionado un poquito acerca de la parte del intérprete. Solo antes de pasar al intérprete, algunas cuestiones del front-end y el back-end en la parte de compilación, ¿verdad? El front-end, en el proceso de compilación, pues podemos considerarlo como la parte que analiza el código fuente, ¿sí? Comprueba la validez, nos va a generar en este caso un árbol de derivación y va a rellenar en este caso diferentes valores, con los diferentes valores la tabla de símbolos. ¿A qué me refiero con eso? Y eso pasa en el proceso de escaneo, que es a través del analizador lexicográfico. El analizador lexicográfico va a descomponer, en este caso, el programa fuente. Y entonces a partir de ahí va a ir, en este caso, llenando una tabla donde van a estar las variables, las palabras reservadas, por decirlo de esta manera, los símbolos. Entonces ahí es donde va a ir llegando. También esto nos va a permitir a la larga el frontend generar a través de las diferentes fases del análisis léxico y semántico, sintáctico y semántico, un código intermedio. Sin embargo, ese código intermedio está en proceso todavía de ser optimizado. ¿Qué pasa con el backend para la parte de compilación? En este caso, esta parte se va a encargar de generar ya el código máquina propiamente, ¿sí? O sea, del lenguaje de alto nivel lo vamos a pasar a generar el código máquina, que es específico para cualquiera de las plataformas con las que estemos trabajando, ¿verdad?
Y a partir de los resultados de esta primera fase de análisis, pues ahí es donde se va a generar ya un código optimizado para poder generar el código máquina como tal. ¿Alguna pregunta hasta acá ustedes? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí, sí, Muy bien, gracias. Cualquier duda, si hay alguna duda en cualquier momento me pueden decir sí y yo me detengo. La cuestión es que ustedes vayan entendiendo las diferencias entre estos, ¿verdad? A la larga, pues hoy en día son muy utilizados y existen muchos lenguajes en el medio que podemos encontrar que aplican tanto compilación, la parte de compilación, como la parte de una interpretación como tal. Y van a encontrar ustedes en el medio lenguajes donde explican algunos autores que manejan las dos cosas. Como les digo, ya dependerá del autor. Entonces tenemos que ir y buscar diferentes bibliografías para realmente, en este caso, verificar qué utilizan, si un intérprete o un compilador como tal. ¿Qué pasa con la parte de los intérpretes? En este caso, si lo queremos ver así sencillo, lo que va a hacer es que un intérprete es un programa que analiza y ejecuta simultáneamente un programa escrito en un lenguaje o código fuente. Eso es lo que hace, ¿verdad? Es decir, está haciendo las dos tareas al mismo tiempo. Y es por eso que en su momento varios autores lo escriben con que es mucho más lento que el compilador. Ah, este no nos va a producir un código objeto como tal, ¿verdad? Y ahí es donde se radican las diferencias de los lenguajes. Entonces vamos a encontrar algunos lenguajes que son bastante complejos que aplican el proceso de compilación por lo mismo, porque se necesita algo que complemente bien todo el proceso de programación que se está llevando a cabo. Ah, entonces prácticamente aquí podemos encontrar otra definición, que el intérprete es como una especie de compilador, solo que la salida es una ejecución, ¿verdad? O sea, su salida no es un código objeto, sino que de una vez es la ejecución del programa en lenguaje fuente que le estamos ingresando. Entonces, prácticamente estamos ingresando la entrada, esta la reconoce y lo va ejecutando. Ejecuta línea por línea, ¿verdad? Entonces, lee línea por línea, conforme va leyendo, va de una vez ejecutando. Yo no sé si alguna vez ustedes utilizaron pues si ya usaron el PSIN, ya han usado ese programa. Ya ingeniero en Progra 1. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el PSIN como tal, ustedes van escribiendo en pseudocódigo y cuando lo ejecutan, hay una opción que tiene el PSIN para poder ir paso a paso analizando cada una de las líneas de código que ustedes escribieron, ¿verdad? En pseudocódigo, perdón. Entonces lo que pasa ahí es que hagan de cuentas que lo que está haciendo es interpretando. Lee la primera línea, va detectando las palabras reservadas, variables y todo lo que ustedes van escribiendo y va ejecutando de una vez. Ahí se puede ver claramente el proceso de interpretación. Lee y ejecuta, lee y ejecuta. Entonces, por eso pongo el PCI, porque tiene ese proceso así bien interesante y nos permite relacionarlo fácilmente. Entonces, y es lo que nos explica este esquema también. Lee el programa fuente, el intérprete, en este caso, va a ir eh, leyendo las líneas y ejecutando. Entonces es esto que está aquí, traduce y ejecuta, perdón, línea a línea. Sin embargo, también conforme va. Si se dieron cuenta en el compilador, en la parte del proceso de compilación, ahí estaba la parte de detectar los errores de sintaxis. En cambio aquí, la parte de los errores en cuanto a la sintaxis, la va detectando conforme va leyendo cada línea. Entonces lo que sucede ahí es que, bueno, encuentra un error, se regresa.
Vuelve a ejecutar el programa, empieza desde el principio otra vez. Le ejecuta, encuentra otro error, vuelve a regresar. Entonces, como tiene que estar ejecutando muchas veces las mismas líneas de código, ahí es donde se va perdiendo de cierta manera un poco de tiempo, y por eso es que algunos lo consideran como, en este caso, mucho más lento a trabajar con la parte de, en este caso, todo el proceso de programación. Vamos a encontrar también que dentro de la estructura de un intérprete, ¿verdad? Estos se van a descomponer en diferentes módulos, ¿sí? Hay en este caso, un traductor o a representación interna, se le llama normalmente, ¿verdad? Y es cuando en este caso toma como entrada el código del programa, que sería nuestro código fuente, ¿verdad? Lo analiza y lo transforma a una representación interna que corresponda a dicho programa. Ese sería como que parte de las fases que podría llevar, o parte de la descomposición como tal del intérprete. ¿Qué pasa con la representación interna como tal? En este caso, lo que va a hacer es que el programa, permítanme acá, si haciendo un paréntesis, cuando ya llevemos un minuto o nos falte un minuto de tiempo, voy a cortar para guardar el video de esta sesión. Me dan unos minutos y seguimos, ¿verdad? Se vuelven a conectar, por favor. Entonces, yo les decía que esa representación interna está basada en el programa original como tal, ¿verdad? Entonces ahí internamente va a haber una representación, y esa representación la podemos considerar como un árbol sintáctico, que son de los más utilizados para todo el proceso, tanto de compilación como el de interpretación. Y si esas características pues, del lenguaje lo van a permitir, se pueden utilizar también estructuras de pila para una mayor eficiencia. Entonces, son algunas de las formas, en este caso, que se organiza, o que se organiza en este caso la mayoría de los intérpretes, ¿verdad? Uno puede ser traductor a representación interna, otro puede ser representación interna, otros pueden trabajar en este caso como una tabla de símbolos, ¿verdad? Lo que pasa ahí es que durante el proceso de traducción, ¿verdad? Se va creando una tabla con información específicamente eh, relativa, ¿verdad? A los símbolos que van apareciendo. La información en este caso se va almacenando en la tabla de símbolos, y dependiendo de la complejidad del lenguaje fuente, pues entonces los va a ir distribuyendo. Se van almacenando etiquetas, instrucciones, saltos, información sobre identificadores, ¿verdad? Esos identificadores pueden ser nombres, tipos, líneas en las que aparecen, etc. Y cualquier otro tipo de información que se necesite para la evaluación. Y esa evaluación incluye la parte de los errores en cuanto a sintaxis. Entonces, estas son algunas, como les digo, formas internas en que pueden estar organizados los intérpretes. Van a encontrar ustedes a la hora de realizar una evaluación, en este caso interna, una evaluación de la representación interna, que van a existir diferentes métodos para la misma. Podemos tener una interpretación iterativa, por ejemplo, una interpretación recursiva, ¿verdad? Esas que son de las más utilizadas actualmente. Y eso permite a los diferentes intérpretes ir trabajando. Entonces, ya sea por interpretación iterativa o recursiva, vamos a encontrar diferentes situaciones en las que se puedan ir aplicando. ¿Qué pasa, por ejemplo? Voy a ir avanzando, voy explicando y no voy avanzando de diapositiva. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la interpretación iterativa en este caso? Normalmente cuando el lenguaje de programación es sencillo, ahí está muy aplicado. Lo que hace es que va analizando y ejecutando
una expresión de forma directa, es decir, lee la línea y ejecuta. Es como parte del concepto del intérprete como tal. En este caso, como va ejecutando cada expresión de forma directa, también en este caso se va verificando la parte de los códigos de máquinas abstractas o lenguajes de sentencias simples, por ejemplo. La interpretación para este tipo específicamente consiste en un ciclo básico de búsqueda, análisis y ejecución de instrucciones. Entonces, a eso hace referencia la interpretación iterativa. Hace su proceso de ejecución, es un ciclo prácticamente, busca, analiza y ejecuta. Eso es lo que hace. Entonces, cada vez que viene y ejecuta su ciclo básico, lo que va a hacer es que cada una de las instrucciones van a buscar en el almacenamiento, en este caso ya sea en memoria o disco, algunos casos específicamente donde el usuario como tal va a ingresar los datos de entrada, ¿verdad? La instrucción que el usuario ingresa prácticamente se analiza en diferentes componentes y se ejecuta. Entonces, aquí a la larga es como que si el mismo programa estuviera distribuyéndolo, pero lo que hace básicamente es que empieza a leer palabras reservadas, variables, pero va ejecutando al mismo momento. Y lo que sí es cierto es que va ocupando los espacios específicos de memoria para ir guardando línea por línea, ejecuta, encuentra el error, lo devuelve, vuelve a ejecutar todo el proceso y así sucesivamente. La parte de una interpretación recursiva como tal, eso ya está basado hoy en día en la parte de nuevos lenguajes de programación, ¿verdad? Y esta interpretación recursiva normalmente se da en dos fases. La primera, ¿verdad? Es una especificación semántica mediante la construcción de un intérprete prototipo, ¿verdad? Que actúa como un ejecutable prácticamente. Y la segunda fase como tal no es más que una interpretación o una implementación, perdón, del compilador de dicho lenguaje. Por eso es que y esto se aplica mucho más a lo que les decía hace un momento, donde hay lenguajes donde diferentes autores indican que tiene una fase de compilación y una fase de interpretación, una fase donde generan un código intermedio y otra donde se genera una interpretación de ese código intermedio como el bitcode. Pero, como les digo, ya dependerá. Entonces vamos a encontrar esto en el medio, una interpretación iterativa y una recursiva. Aquí en la presentación menciona algunas de las ventajas de los intérpretes como tal, ¿no? Una de sus principales ventajas me permiten una fácil depuración, mayor interactividad con el código en tiempo de desarrollo. Y esta interactividad con el código es cuando lee línea y ejecuta. Aquí menciona algunos lenguajes que utilizan, el Smalltalk, Prolog, Lisp, por ejemplo. La parte de Prolog y Lisp son muy utilizados en inteligencia artificial. También estos permiten a la larga pues insertar código cuando se está trabajando con el proceso de interpretación, pero solo algunos lenguajes como los que mencionan ahí los permiten. Hoy en día habría que verificar cuáles otros permiten hacer eso. Podemos interrumpir fácilmente su proceso de ejecución, ¿verdad? Se puede modificar fácilmente. Necesita menos memoria que un compilador, facilita la búsqueda de errores y hay un menor consumo de memoria. Esas son sus ventajas. De cierta manera, son programas mucho más prácticos y menos pesados en cuanto a su consumo. Pero también tiene desventajas específicas. Hay una lentitud de ejecución, pero miren, la lentitud de esta se debe a que a la vez que traduce no puede aplicarse un alto grado de optimización. Eso es lo que les decía. Si yo lo detengo, tiene que volver a leer desde el principio. Entonces está prácticamente leyendo todo
va leyendo, ejecutando o traduciendo y ejecutando. Y esto es lo que menciona abajo. Cada instrucción debe ser traducida a código máquina tantas veces como sea ejecutada. Imagínense ustedes, mientras que el código objeto no lo hace así. Cuando se está ejecutando el intérprete, todo reside en memoria, ¿verdad? Ya que no genera código objeto. Por eso anteriormente con la parte de la interpretación, en este caso recursiva e iterativa, estaba hablando del consumo de memoria por parte de los intérpretes, que alojan lo que hacen en memoria. Entonces, ese es otro problema a la larga, es una desventaja. En cambio, el código objeto a la vez, de cierta manera, ya nos genera un pequeño ejecutable y no está consumiendo directamente toda la memoria. El tamaño del programa objeto, en este caso, que exige añadir el intérprete al programa propiamente dicho. Esto también es otra situación, ¿verdad? El mismo programa a la vez pues, es el que se ejecuta, el que estamos analizando en el momento. Bueno, voy a cortar acá por un momento y después seguimos con la parte 2. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Inge. Bueno, entonces me voy a desconectar un momento. Denme un par de minutos y se vuelven a conectar, por favor, ¿sí?